Mi nombre es Marco Vega, aunque allá del otro lado me decían el mudo. Sí, el mudo. No porque no hablara, sino porque nunca me quejaba, porque hacía mi trabajo en silencio, porque aguantaba sin decir nada, porque cuando todos estaban gritando en la cocina o discutiendo con el chef, yo me quedaba callado con la cabeza agachada, sacando platos, limpiando grasa, pelando papas, lo que hubiera. Y no es que no tuviera cosas que decir, pero uno aprende a tragarse las palabras cuando tiene la panza llena de hambre vieja y la cabeza llena de rostros que dependen de ti. Tengo 45 años. Nací en un pueblito de Oaxaca que no sale en los mapas, pero que está sembrado de historias y dolores. Ahí crecí, entre maíz, lodo y tortillas hechas a mano por mi madre, doña Elara, una mujer fuerte, bajita, pero con las manos más firmes que he conocido. Mi padre se fue cuando yo tenía 12. Se fue una mañana, según él, a buscar trabajo a Sonora y nunca volvió. Mi mamá nunca lo maldijo. Decía que Dios ve todo y que a veces los hombres se rompen por dentro sin hacer ruido. Yo no entendía mucho eso, pero con los años, creo que sí, que a veces uno se rompe por dentro sin que nadie lo note. Desde entonces, me tocó ser el hombrecito de la casa. Mi hermana Sofía era apenas un bebé cuando papá se fue. Así que crecí cuidándola, cargándola en la espalda mientras mi mamá molía el nixtamal, dándole su atolito, jugando con ella cuando se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca fui bueno para la escuela, no porque no quisiera aprender, sino porque tenía que salir a cortar leña, a traer agua, a lo que se necesitara. La vida no daba tiempo para libros, y aunque a veces sentía coraje, también me sentía útil. Me gustaba ver a mi mamá descansar un poquito más porque yo ya había hecho lo que tocaba. A los 20 años, me fui a trabajar con unos parientes a la capital. Ahí estuve de albañil, cargando bultos, haciendo mezclas, pero la ciudad no me gustaba. El ruido, la prisa, la gente que no saluda. Extrañaba el canto de los gallos, el olor a café de olla, el silencio del monte. Un día, un vecino del pueblo que vivía en Estados Unidos vino de visita. Tenía ropa bonita, un celular grandote, hablaba de dólares como si fueran semillas que crecen fácil. Y yo ya tenía una idea fija en la cabeza. Quiero hacerle una casa a mi madre. Una que no tenga goteras, que tenga piso de verdad, donde ella pueda sentarse a coser sin que le duela la espalda. Así que me fui. Cruzando por el desierto, por caminos que todavía no puedo contar sin que se me erice la piel. Hubo hambre, hubo miedo, hubo noches de frío y rezos entre dientes. Recuerdo que llevaba una estampita de San Judas en la bolsa del pantalón y le hablaba bajito: «No me dejes, por favor». Por ellos, por mi mamá, no me dejes. Llegué primero a Santa Ana, California. Un primo me consiguió trabajo en una cocina. No sabía nada de restaurantes, pero sabía lavar, sabía picar, sabía quedarme de pie por 12 horas sin quejarme. Y eso bastó. Los primeros meses fueron durísimos. Dormía en un sofá compartido con otro paisano. Comía lo que sobraba en el restaurante. Mandaba todo a México. Todo. Y aún así, nunca dije, ya no puedo. Porque yo sabía para qué estaba haciendo eso. Cada dólar, cada corte en los dedos, cada ampolla, era un ladrillo imaginario para la casa de mi mamá. Era un escalón para que Sofía pudiera un día abrir su tiendita de bordados. Sofía siempre fue buena para eso. Desde niña hacía servilletas con flores que parecían reales. Decía que los hilos le hablaban, que le decían cómo querían ser cosidos. Y yo solo quería que ella tuviera su espacio, su lugarcito para que la gente viera lo que ella sabía hacer. Con los años me fui ganando el respeto en la cocina. Nunca fui jefe ni me subieron mucho el sueldo, pero los que llegaban nuevos sabían que el mudo trabajaba sin fallar, sin chismes, sin excusas. Después me mudé a Houston. Allá la renta era más barata y había más trabajo. Conseguí en otro restaurante, más grande, la misma historia: picar, lavar, cargar, limpiar, pero ya tenía más callo, más resistencia, más mañas para aguantar. Me hice de un colchoncito, empecé a ahorrar más. Y cada tanto hablaba con mi mamá, llamadas cortitas por WhatsApp. Ella siempre me decía: «No te preocupes tanto, hijo. Con que tú estés bien, yo estoy bien». Pero yo sabía que dormía en una cama vieja, con un techo parchado de plástico. Sabía que cuando llovía, tenía que mover la mesa para que no se mojara el mantel. Y eso me dolía, más que el cansancio, más que el frío. Nunca le conté lo difícil que era la vida acá. Nunca le dije que lloraba en silencio cuando me acordaba del olor de sus guisos.
Nunca le conté que a veces me sentía solo en medio de tanta gente, porque yo no vine a dar lástima, vine a cumplir una promesa. Y aunque a nadie se la dije en voz alta, para mí estaba clara: 10 años. 10 años de darle al cuerpo sin descanso, de ver pasar la vida por la ventana de una cocina, de soñar con regresar, y ver la cara de mi madre al entrar en su nueva casa, y ver a Sofía abrir su localito y vender sus manteles bordados con flores que cantan. Eso era mi motor, mi fe. Porque aunque no voy a misa cada domingo, yo creo que Dios ve los sacrificios silenciosos. Creo que Él pone sus ojos en los que no se rinden, aunque nadie los aplauda, y por eso seguí, a paso firme, sin hacer ruido, como los ríos bajo la tierra, como el mudo. Los primeros años allá, en Santa Ana, fueron los más duros. Uno llega con la idea de que nomás es trabajar y mandar dinero, y sí, eso es, pero nadie te dice lo que se te va deshaciendo por dentro en ese proceso. Yo llegué en invierno. No sabía que en California también hace frío. Dormía en un sillón que se abría a medias, en el departamentito de mi primo Chucho. Éramos 5 en un espacio para 2. Nos turnábamos para bañarnos, para cocinar, a veces hasta para sentarnos a comer. Mi trabajo era en un restaurante mexicano medio elegante, irónicamente. Vendían enchiladas con nombres en francés y margaritas con chile en el borde, pero a nosotros nos daban los restos de la carne que sobraba. Yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 11 de la noche, sin parar. Y cuando paraba, era para lavar los trapos llenos de grasa o afilar los cuchillos con una piedra que me prestaba un paisano. Lo más difícil no era el trabajo, era el silencio. No había voces conocidas, no había abrazos, no había tortillas recién hechas ni el canto del gallo. Solo el zumbido constante del extractor de la cocina, las órdenes gritadas en inglés, y el sonido de platos cayendo uno tras otro, como si fueran piedras cayendo en el pozo de mi pecho. Ahí empecé a entender por qué muchos se pierden. Porque uno se va vaciando, poquito a poco, y si no encuentras algo que te llene, te acabas. Pero yo tenía algo. Tenía a mi madre, tenía a Sofía, y tenía mis llamadas de los domingos. No eran largas. 5 minutos, tal vez 10. A veces solo para decir ya deposité, o ¿cómo está el clima allá? Pero bastaba escuchar la voz de mi mamá para que el mundo se me calmara un poquito. Ella siempre decía lo mismo. Aquí estamos bien, hijo, cuídate mucho, que Dios te acompañe. Y luego me soltaba una bendición rapidita, como si el tiempo se nos acabara. Que San Miguel te defienda, que San Judas te ampare y que la Virgencita no te suelte de la mano. Yo colgaba y me sentaba un rato en las escaleras traseras del edificio. Ahí, donde salíamos a tirar la basura. Miraba el cielo, que se veía igual que en Oaxaca, y pensaba, aguanta un poco más, nomás un poco más. Los domingos, cuando podía, me iba a una misa en una iglesia chiquita, donde se juntaban muchos como yo. No hablábamos mucho entre nosotros, pero al mirarnos sabíamos que todos teníamos algo que dejar atrás, algo que nos dolía, algo que nos daba fuerza. Yo no pedía milagros, solo decía, dame salud y no me sueltes. Hubo un día que nunca se me va a olvidar. Era mi cumpleaños número 40. Nadie lo sabía, claro. Yo no decía nada. Era lunes. El restaurante estaba a reventar. Estuve desde temprano limpiando camarones, después cortando cebolla hasta que los ojos se me nublaron. En la noche, ya que cerramos, fui al baño. Me senté en la taza con la ropa puesta y me puse a llorar. Calladito, como siempre. Lloraba no porque me doliera algo en especial, sino por todo, por los años, por la distancia, por la vida que se me iba sin abrazar a mi mamá, por no haber escuchado a Sofía decir hermano en persona en tantos años. Pero ese mismo día, cuando llegué al depa, encontré un paquete. Mi mamá me había mandado una cajita. Dentro venían 2 cosas. Una foto de ella y Sofía, con una notita que decía, «Te extrañamos, hijo», y un rosario tejido a mano. Sofía lo había bordado con hilo rojo y blanco. Era sencillo, pero firme. Lo toqué, lo abracé, y dormí con él en la mano como cuando era niño, y abrazaba mi frazada. Ese rosario, lo traigo colgado hasta hoy, no como adorno, sino como raíz, como recordatorio de por qué estoy donde estoy, y aunque los días eran pesados, había momentos que me levantaban, como cuando una clienta se acercó a la cocina y preguntó quién había preparado la salsita de chile morita. El chef dijo que había sido el mudo. Ella sonrió y dijo, pues díganle que tiene manos benditas. Y yo, ahí atrás,
Sentí como si me hubieran abrazado. O cuando un paisano nuevo llegó a trabajar y no sabía ni cómo sostener un cuchillo, y fui yo quien le enseñó. Me agradeció tanto que casi me hace llorar. A veces, cuando terminaba el turno, me quedaba solo fregando el piso, la cocina vacía, los trapos húmedos, el olor a ajo en las manos, y pensaba, un día esto va a valer la pena, un día mi madre va a descansar. Un día, Sofía va a tener su taller y no va a tener que bordar por encargo, sino por gusto. Y con ese pensamiento me limpiaba el sudor, apagaba las luces y salía caminando por la calle mojada, con las botas pesadas y el corazón todavía firme. Nunca fui el más listo, nunca fui el más fuerte, pero sí fui constante. Y si algo me enseñó mi madre, fue eso. El que siembra con lágrimas, recoge con alegría. Y yo estaba sembrando, aunque fuera en tierra extranjera, aunque fuera en silencio, aunque nadie viera, sembrando fe, sembrando futuro, sembrando amor. Después de casi 4 años en Santa Ana, sentí que ya no podía seguir igual, no por cansancio, sino porque allá el dinero no alcanzaba. La renta subía cada año, el trabajo era el mismo, y aunque yo no gastaba en nada, ni ropa nueva, ni salidas, ni lujos, apenas podía mandar lo que quería. Y yo ya tenía metas más claras. No era solo la casa para mi mamá, no era solo el taller de Sofía. Era un futuro donde ellas no tuvieran que depender de nadie, donde si algún día yo faltaba, pudieran estar bien. No lujos, no grandezas, pero sí paz. Así que decidí mudarme a Houston. Allá decían que el costo de vida era más bajo y que había más restaurantes buscando trabajadores. Vendí mi bicicleta, empaqué mis 2 mudas de ropa, mi rosario bordado y una cartita que Sofía me había escrito cuando cumplió 15. Me subí a un camión y viajé 2 días, con la cabeza recargada en la ventana, viendo el paisaje cambiar, pensando en lo que dejaba y en lo que venía. Era como volver a empezar. Otra ciudad, otro ritmo, otro idioma, pero yo ya no era el mismo. En Houston encontré trabajo rápido, un restaurante más grande, con más personal. Ahí no me llamaban el mudo, ni sabían mi apodo, pero igual yo hablaba poco. El encargado era un hondureño llamado Mauro. Él me vio trabajar 2 días y me dijo, «Tú eres de los que trabajan con el alma». Se nota, y me puso de encargado de prep. No era un puesto oficial, pero significaba que yo organizaba los cortes, las salsas, las verduras, y para mí eso era un paso. La renta allá era menos de la mitad que en California. Compartía cuarto con otro paisano, tranquilo, de Zacatecas, y pude empezar a ahorrar de verdad. Mandaba más seguido, a veces cada semana. Mi mamá no quería recibir tanto. Decía, «Hijo, guárdalo tú, haz algo allá». Pero yo le respondía, «Lo que yo quiero está allá con ustedes». Con el tiempo empecé a hacer cuentas. Si seguía así, en 2 años podía juntar lo suficiente para empezar a construir. Una casita sencilla, pero firme. 2 cuartos, su baño, una cocina bien hecha, una salita donde mi madre pudiera sentarse a ver la tele sin sentir frío en los pies. Y junto, un espacio para Sofía. Un localito, con ventana grande, donde pudiera colgar sus bordados, sus manteles, sus servilletas, donde las señoras del pueblo pudieran entrar, comprar y decirle «¡Qué bonito está esto! ¿Lo hiciste tú?». Yo soñaba con eso. De verdad. Me lo imaginaba como si ya estuviera hecho. Hasta dibujé un plano a mano en una servilleta y lo guardé en mi Biblia. Cada que hablaba con mi mamá le decía, «Pronto, mamá, ya casi». Y ella solo suspiraba. «Con que estés bien, hijo, eso es lo que importa». Pero yo sabía que en el fondo sí soñaba con esa casa, porque cada madre sueña con ver a su hijo regresar con algo, con saber que no sufrió en vano. Sofía, por su parte, hablaba poco. Siempre ha sido reservada, pero me mandaba fotos de sus bordados, servilletas con flores de cempasúchil, manteles con colibríes, blusas que parecían salidas de una feria de arte, y yo le respondía con emojis torpes, porque no soy bueno para eso, pero me brillaban los ojos, porque era talento puro, y porque yo sabía que si ella tenía su lugarcito, podía vivir de eso, y no tener que irse ni buscar marido por obligación, ni depender de nadie. A veces, en mis noches libres, me sentaba en el pasillo del depa y me ponía a pensar. Miraba las luces de los edificios lejanos y me imaginaba allá, en el pueblo, con mi madre cocinando en su nueva estufa, con Sofía atendiendo clientas, cobrando con orgullo, con un café de olla entre manos y yo descansando, no porque ya no quiera trabajar, sino porque ya cumplí. No lo decía en voz alta, pero esa era mi promesa.
mi pacto. Y cada corte de cebolla, cada callo en la mano, cada día que no dormía bien, era una parte de esa promesa que se iba cumpliendo. Una vez Mauro me preguntó, ¿nunca piensas en quedarte aquí y hacer tu vida acá? Y yo le dije, no vine a hacer mi vida aquí, vine a empujarla de ellos allá. Él solo asintió y me dio una palmada en el hombro. Yo no tenía novia, ni pareja, ni hijos. Nunca me di ese tiempo. Porque cuando uno tiene una meta grande, aprende a vivir sin adornos. Y mi meta era esa, verlas a ellas vivir bien. Un sábado, me llegó una caja desde México. Era otra sorpresa de mi mamá y de Sofía. Traía una cobijita bordada con mis iniciales, MV, y una nota que decía, para que no te olvides que aquí pensamos en ti cada noche. La cobija era liviana, pero al ponerla encima sentí como si me arroparan los recuerdos, los abrazos, la casa vieja, todo. Dormí con esa cobija encima toda la semana, y aunque el calor era fuerte en Houston, no me importó. Yo sabía que estaba más cerca. Cada mes que pasaba, estaba más cerca de volver, de cumplir, de ver las sonrisas que imaginaba, y aunque el cuerpo dolía, el alma estaba fuerte. Porque la fe, cuando es callada, cuando es profunda, sostiene, y yo creía, no en un milagro, sino en el fruto del esfuerzo, en el poder de un hijo que ama sin hablar mucho, en la esperanza de un regreso, con las manos llenas, sí, pero sobre todo, con el corazón en paz. Fue un martes cualquiera. Yo acababa de salir del restaurante, las botas llenas de aceite seco, los brazos adoloridos. Ese día, me tocó doble turno porque uno de los muchachos faltó. No me quejé, como siempre. Solo pedí un café en la tiendita de la esquina. Me senté en una banquita de cemento y respiré hondo. Miré al cielo. Estaba limpio, y pensé, ya casi, un poco más. Esa noche, Sofía me escribió. No lo hacía mucho. Por lo regular, era mi mamá quien me mandaba notas de voz. Pero ese día, Sofía me dijo, hermano, ¿puedes hablar un momentito? Yo pensé que algo estaba mal, o que alguien se había enfermado. Le marqué de inmediato. ¿Todo bien? Le dije con el corazón en la garganta. Sí, todo bien, dijo con esa voz suavecita que tiene, como si no quisiera molestar a nadie. Hubo una pausa, y entonces soltó la bomba. Así, sin anestesia. Compramos un terreno. Yo me quedé callado. ¿Un terreno? No entendía. ¿Cómo que compraron un terreno? Pregunté. Sí. Mamá y yo. Juntamos algo de lo que nos mandas y con lo que bordé y pues encontramos un terreno cerquita del pueblo. Yo sonreí. Ahí estaba. El sueño empezaba. La casita, el taller, todo. ¿Y cómo es? Le pregunté, ya con emoción en la voz. ¿Ya tienen los planos? ¿Van a construir primero el cuarto de mamá o el tuyo? Pero del otro lado hubo silencio. Y entonces supe que venía algo más, algo que no encajaba. No, Marco. ¿No qué? No es para construir. ¿Cómo que no es para construir? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Es un terreno para sembrar. ¿Sembrar? Sí. Maíz, frijol, calabaza. Vamos a vender en el tianguis, tal vez más adelante hacer conservas. Mamá dice que es volver a nuestras raíces, que la tierra nos va a dar lo que necesitamos. No supe qué decir. Me quedé mirando al piso, con el teléfono pegado a la oreja, oyendo mi respiración que de pronto pesaba. Pensamos que era una forma de no depender más de ti, dijo Sofía como disculpándose, que podíamos mantenernos solas, que ya hiciste mucho. Ahí se me rompió algo. No grité. No dije malas palabras, pero sentí como si los 10 años de mi vida se me cayeran encima de golpe, como si me vaciaran por dentro. ¿Y la casa? Pregunté, apenas en un hilo de voz. No hay para eso todavía. ¿Y el taller? Tampoco. Entonces, me costaba tragar saliva. ¿Para qué fue todo esto? Sofía no respondió, solo respiró bajito, y yo colgué. No porque estuviera enojado, sino porque no podía hablar más sin quebrarme. Esa noche caminé sin rumbo. Las calles de Houston se me hicieron más frías que nunca, las luces más lejanas, la gente más ajena. Yo me sentía traicionado. No por maldad, sino por no haber sido parte de la decisión, por haber estado soñando solo algo que ya no existía. No dormí. Pasé la noche mirando el techo, abrazando la cobija que me habían mandado, pensando, ¿en qué momento cambió el plan? ¿Cuándo dejaron de verme como el que construía algo? Me acordé de todas las veces que me imaginé regresando, del plano dibujado en servilleta,
del localito con flores en la entrada, de la estufa nueva para mi mamá, y todo eso se volvió polvo. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, pero algo dentro de mí estaba apagado. Mauro me notó raro. ¿Todo bien, hermano?, me preguntó. Yo solo asentí. No tenía palabras, ni ganas de explicarle a nadie. Durante el almuerzo me encerré en el almacén. Ahí, entre costales de arroz y cajas de aceite, me dejé caer en una esquina. Y lloré. No fuerte, no escandaloso, pero como llora un hombre que ha callado mucho, que ha cargado todo y de pronto ya no sabe si lo que cargó valía lo que pesaba. Lloré por mi cansancio, por mi silencio, por mis sueños que ya no tenían casa, y por esa sensación horrible de no saber para qué seguir. En medio de ese llanto, recé, no con palabras, sino con el corazón. Le dije a Dios, no entiendo, pero ayúdame a entender. No quiero enojarme, no quiero sentir que perdí el tiempo, pero duele, mucho. Salí de ahí con los ojos rojos, pero el rostro firme, como siempre, como el mudo, y trabajé, hasta que el cuerpo me dolió, hasta que la cabeza dejó de pensar tanto. Esa noche, mi mamá me mandó una nota de voz. Hijito, no te enojes, no fue por hacerte menos, fue por amor. Queríamos aliviarte un poquito la carga. Sabemos lo que has hecho. No hay un solo día que no te tengamos en nuestras oraciones. Pero también queremos darte algo más que espera. Queremos darte paz. Y la tierra, hijo, la tierra también es casa. La escuché 3 veces. Y lloré otra vez. Porque mi mamá, aunque nunca haya leído libros ni haya viajado, sabe decir las cosas que curan. Aún así, mi corazón seguía herido. Porque uno no siempre quiere que lo liberen de la carga. A veces solo quiere llegar al final con lo que soñó entre las manos. Pero ese día entendí que el amor también cambia de forma y que no siempre se recibe como lo imaginamos. No sé si alguna vez has sentido eso, que por fuera estás igual, pero por dentro ya no eres el mismo. Como si algo se hubiera roto en silencio. Sin escándalo, sin gritos, solo un crack, y ya nada vuelve a encajar. Así me sentí yo después de esa llamada, después de esa noticia. No era enojo, no era tristeza, era como un vacío, una especie de silencio diferente al que estaba acostumbrado. No ese silencio que uno elige para estar en paz, sino el que llega cuando te arrancan una parte del alma que habías cultivado por años. Esa semana seguí yendo al trabajo, haciendo todo como siempre, picando cebolla, limpiando carne, lavando trastes, pero cada movimiento era como si lo hiciera otro, como si yo nomás estuviera ahí de cuerpo presente, y el corazón se hubiera quedado en algún terreno en Oaxaca, sembrado entre maíz y frijoles. Mauro, el encargado, me vio distinto. ¿Todo bien, Marco? Sí, jefe. Todo bien. Mentí. Porque ¿cómo le explicas a alguien que tu dolor no es de ahora, sino de 10 años que te tragaste esperando algo que no llegó? Me costaba mirar a la gente a los ojos. No por vergüenza, sino porque sentía que si alguien me preguntaba, ¿estás bien?, me iba a romper ahí mismo. Como si mis ojos fueran 2 represas a punto de reventar. Empecé a comer menos, a dormir poco, a soñar con cosas raras. Mi madre en una casa vieja, yo de niño, y Sofía sembrando en un campo que se alejaba cuando yo trataba de acercarme. Todo era difuso. Todo me pesaba. Una noche ya no aguanté. Después del turno me senté solo en el comedor del restaurante. Las luces ya estaban apagadas. Solo la lamparita de la esquina quedaba encendida, y ahí me puse a hablar con Dios. No en voz alta, sino desde adentro, desde ese rincón donde uno guarda lo que no se atreve a decir ni a sí mismo. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté. ¿Sigo aquí? ¿Sigo trabajando como si nada? Todo esto fue para nada, para un terreno que ni soñé, que ni vi. Y luego me callé, esperando una respuesta que no llegó. Lo único que escuchaba era el tic-tac de un reloj viejo colgado en la pared. Ese sonido me pareció cruel, como si me dijera, ya pasó tu tiempo, ya fue. Me sentí tonto, ingenuo, como un niño que guarda sus moneditas en una cajita esperando comprarse algo, y cuando llega, ya lo cambiaron por otra cosa. Porque eso era. Yo tenía una idea fija. Mi madre en su casa nueva, Sofía en su taller, yo regresando con una sonrisa y diciendo, aquí está, lo logré. Y de pronto, ese final ya no existía. Pero en medio de ese pensamiento amargo, vino a mí una imagen. Mi madre doblando ropa con sus manos arrugadas. Sofía cantando bajito mientras cose, las dos juntas.
sonriendo, y sentí una punzada en el pecho, porque aunque no hicieron lo que yo esperaba, hicieron lo que creyeron mejor, y lo hicieron con amor, ese amor que no siempre coincide con nuestros planes, ese amor que a veces duele porque no lo entendemos de inmediato, ese amor que se expresa sembrando cuando uno soñaba con ladrillos. Yo no quería aceptar, no todavía, porque aceptar era también dejar ir lo que tanto guardé, lo que tanto imaginé. Pero algo dentro de mí empezó a aflojar. Tal vez fue la fe, esa que no grita, esa que se queda calladita cuando uno se enoja, pero no se va, esa que te toca el hombro y te dice, aguanta, hijo, hay algo más allá de lo que tú ves. Al día siguiente, Mauro me encontró sentado fuera del restaurante, con la mirada perdida. Hermano, si necesitas hablar, yo estoy. Y por primera vez, hablé. No todo. No los detalles. Pero sí lo suficiente. Pensé que estaba construyendo algo, y resulta que era otra cosa. Mauro me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Uno no siembra solo para lo que quiere. A veces siembra para lo que otros necesitan. Y eso también es cosecha. Esas palabras me dolieron, porque eran verdad. Me quedé ahí un rato más, solo, mirando al cielo, pensando que tal vez todo este tiempo no estuve levantando una casa, sino preparando el terreno para que ellas volvieran a florecer. Y que si esa tierra que compraron les da dignidad, les da sustento, les da paz, entonces tal vez sí valió la pena, aunque no era lo que yo soñé, aunque no era lo que yo esperé, pero era lo que ellas eligieron. Y eso también es amor. Los días siguientes fueron distintos. No porque el trabajo cambiara, seguía igual de pesado, ni porque la rutina fuera otra. Cambió algo más difícil de explicar. Algo dentro de mí se empezó a mover, como si mi alma estuviera tratando de acomodarse a una nueva forma de entender todo. Yo, que siempre había sido bueno para cargar cosas pesadas sin decir nada, de pronto sentía que lo que más pesaba era invisible. Era como si tuviera que aprender a caminar de nuevo, pero no con los pies, sino con el corazón. Al principio, traté de seguir como antes, callado, puntual, metido en lo mío, pero ya no podía fingir que nada había pasado. La noticia del terreno me había hecho polvo la idea que me había sostenido por años, y ahora tenía que construir otra. Una noche, después de cerrar el restaurante, me fui a caminar solo. Houston es grande, pero a ciertas horas todo se apaga. Caminé por una calle larga, con postes de luz intermitentes, y pensé, ¿y si me regreso? ¿Y si ya cumplí lo que me tocaba y es momento de volver, aunque no sea como lo soñé? Pero la respuesta no llegó. Solo una brisa fría que me hizo cerrar los ojos. Y esa sensación de que todavía no era tiempo, que faltaba algo. No sé si llamarlo propósito, enseñanza, pero algo más tenía que entender. Empecé a escribirle a mi mamá más seguido. No largas cartas ni textos complicados, solo pequeños mensajes. ¿Cómo va la tierra? ¿Llovió allá? ¿Ya sembraron? Y ella, con su ternura, me contestaba como si nada hubiera pasado, como si no supiera que yo estaba en ese proceso de aceptar lo que no fue. Sembramos frijol ya. El maíz va la próxima semana. Tu hermana anda bien cansada, pero feliz. Dice que la tierra le habla. Yo me siento viva otra vez, hijo, como cuando era joven y salía al campo con mi abuelo. Yo leía eso y me dolía, pero también me daba paz. Era raro. Dolor y paz mezclados, como si una parte de mí se resistiera todavía y la otra ya quisiera soltar. Un domingo, Mauro me invitó a su casa. Iba a hacer pupusas y varios compañeros de cocina iban a ir. Yo al principio dije que no, como siempre, pero luego lo pensé mejor y acepté. Ahí conocí a su esposa, a sus hijos, una familia sencilla, cálida, como de pueblo. Se reían, platicaban, me ofrecieron comida con tanto cariño que se me apachurró el pecho. Después de cenar, Mauro me sacó al porche. Nos sentamos en 2 sillas viejas con un café en la mano. ¿Te puedo decir algo?, me preguntó. Claro, tú eres de esos que no piden, pero merecen mucho, de esos que cargan tanto que se olvidan de sí mismos. Lo miré sin decir nada. Yo también vine con un sueño. Quería que mis hijos estudiaran. Nunca soñé con tener casa ni carro. Solo eso. Y ya ves, ahora ellos están bien, pero uno se queda pensando. ¿Y yo? ¿Qué hice con mi vida? Me identifiqué tanto que sentí un nudo en la garganta. A veces uno siembra para otros, le dije. Sí, pero también hay que sembrar para uno mismo, Marco. No te olvides. Esa frase me quedó dando vueltas.
Toda mi vida había sido para ellos, para que a ellas no les faltara nada, para cumplir una promesa. Y ahora que esa promesa había cambiado de forma, yo no sabía qué hacer conmigo. Empecé a escribir en una libreta, cosas simples, pensamientos, recuerdos, fragmentos. Escribía: hoy lloré cortando cebolla, pero no fue por la cebolla. Extraño el sonido de las gallinas en la mañana. Quiero volver, pero me da miedo no saber quién soy allá. Escribir me ayudaba. Era como hablar conmigo mismo, y también con Dios. Porque aunque nunca fui de rezar en voz alta, yo hablaba con Él en mi mente. Le decía: guíame, no sé qué sigue, pero no me sueltes. Y sentía que me escuchaba, no con palabras, sino con señales chiquitas, como un cliente que un día me dejó un billete grande solo por ser tan amable, aunque yo casi no hablé, o un niño que entró a la cocina porque se perdió y me dijo: tu cara da confianza, pequeñas cosas, pero para mí señales. Sofía me mandó una foto del terreno, un surco recién abierto, con la tierra húmeda, y un árbol pequeño en una esquina. Me escribió: lo plantamos por ti. Ahí me quebré otra vez, porque entendí que, aunque no era la casa que soñé, ese terreno también era mío, porque lo regué con mi ausencia, porque lo aboné con mis silencios, porque cada grano que caiga ahí es también parte de mi historia. Y ese árbol era como yo, callado, sencillo, pero de raíces profundas. Entonces decidí algo: que cuando volviera, porque un día volveré, no lo haría con reclamos, lo haría con los brazos abiertos, y con la conciencia de que el amor a veces no se parece a lo que planeamos, pero sigue siendo amor. Volví un martes de noviembre. No dije nada. No avisé. Solo compré el boleto con los ahorros que no había tocado y tomé el primer vuelo a México. Llegué a la ciudad y de ahí tomé un camión al pueblo como cuando era joven, con la mochila al hombro y el corazón latiendo como tambor de fiesta. Y de miedo. Llevaba casi 11 años sin pisar esa tierra. 11 años en los que mi madre envejeció sin que yo la viera. 11 años en los que Sofía pasó de niña a mujer. 11 años en los que mi rostro solo era una voz en el teléfono y una foto pegada a la pared. Llegué de madrugada. La calle estaba en silencio. Todo igual, y al mismo tiempo, distinto. Los árboles, más grandes. Las casas, algunas pintadas, otras con el mismo desgaste de siempre. Y ese olor a leña, a tierra mojada, a tortillas recién salidas del comal. Un olor que no se puede explicar. Solo se siente, y te abraza por dentro. Caminé hasta la casa, la de siempre, la misma puerta, la misma ventana con las cortinas viejas. Toqué suavemente, 1, 2 veces, y escuché pasos arrastrados. Luego, la voz de mi madre. ¿Quién es? Soy yo, mamá. ¿Marco? Y cuando abrió, no dijo nada. Solo me miró, y se le llenaron los ojos, y a mí también. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mismo tiempo, sabiendo que sí había pasado, y que ese abrazo era la costura de todos esos años rotos. Sofía salió del cuarto con su bata y el cabello recogido, me miró y se tapó la boca de la impresión. «Hermano», y corrió hacia mí. Nos fundimos los tres en un abrazo silencioso, apretado, largo, como si quisiéramos guardar ese momento en el cuerpo para siempre. No pregunté nada esa noche, solo me senté con ellas a tomar café. Me contaron cosas simples, que la vecina se fue, que el perro del don de la esquina sigue vivo, que la tiendita ya abre más tarde. ¿Y yo? Yo solo escuchaba y respiraba ese aire que no existe en ninguna parte del mundo, más que en tu tierra. Al día siguiente, me llevaron al terreno. Íbamos caminando los tres como familia, mi madre con su bastón, Sofía con un sombrero ancho, y yo con pasos lentos, como saboreando cada centímetro del camino. Cuando llegamos, me quedé quieto. Era hermoso. Un pedazo de tierra rodeado de árboles, con surcos rectos, plantas verdes brotando del suelo, y en una esquina, el árbol que habían plantado por mí. Me acerqué a él. Todavía pequeño, pero firme. Sofía dijo que era un guamúchil, como los que había cerca de la casa cuando éramos niños. Le pusimos el mudo, dijo entre risas, porque crece callado, pero fuerte. Yo sonreí, y sentí un calor en el pecho, no de tristeza, sino de plenitud. Ahí estaba yo, en esa tierra, en ese árbol, en esos frutos que apenas nacían. Mi madre se sentó en una piedra y dijo:
Aquí estoy feliz, hijo. Me canso, sí, pero siento que respiro. Y Sofía agregó, aquí no hay paredes de concreto, pero hay libertad. Y eso también es casa. Me quedé en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me pesó. Me sanó. Esa tarde me puse a ayudarles. Limpiamos la maleza, regamos las plantas, acomodamos unas herramientas. Sentí el cuerpo dolorido al final del día, pero era un dolor distinto, uno que viene con sabor a propósito. Nos sentamos bajo el guamúchil y les dije, perdón si me enojé, si me dolió lo del terreno. No era por ego, era porque tenía otro sueño. Y mi madre me interrumpió. Lo sabemos, hijo. Pero tú sembraste aquí también, aunque no lo supieras. Y Sofía agregó, gracias a ti tuvimos con qué empezar, y gracias a ti este sueño también es tuyo. Lloré, no con escándalo, no con drama, solo dejé que las lágrimas salieran solas, como lluvia que llevaba años contenida. Y ahí, en ese instante, entendí que a veces uno se aferra tanto a lo que imaginó, que no se da cuenta de que lo que recibió también es milagro. Volví a casa con el alma más liviana, con una nueva forma de mirar el pasado, y con la certeza de que no todo se construye con cemento. Algunas casas se construyen en la tierra, otras en el corazón de quienes te aman. Han pasado unos meses desde que volví. No sé si me quedé para siempre o solo por un rato largo, pero estoy aquí, donde empezó todo. Me levanto temprano, como antes, tomo café con mi madre, escucho los pasos suaves de Sofía en la cocina y salgo a ver el terreno, ese pedazo de tierra que antes me dolía mirar y que ahora cuido como si fuera mi propio cuerpo. Me convertí en otra versión de mí, una que ya no vive esperando un sueño perfecto, sino que agradece lo que tiene en las manos, una que entendió que a veces la vida te da cosas distintas, pero no por maldad, sino porque hay caminos que uno no escoge, pero que igual llevan a casa. Hoy veo el árbol que sembraron por mí y pienso, yo también crecí así, callado, en tierra dura, pero con raíces profundas. No me arrepiento de los años allá, no me arrepiento de haber callado tanto, no me arrepiento de haber sido el mudo, porque ese silencio fue mi forma de amar, de sostener, de entregar, y aunque hubo momentos en que pensé que todo había sido en vano, ahora entiendo que nada fue en vano. Que cada dólar mandado, cada noche de insomnio, cada lágrima escondida, fue parte de algo más grande que yo. Fue parte de este terreno, de este árbol, de esta paz que hoy siento. Mucha gente piensa que el éxito es tener una casa con pisos brillosos, un carro nuevo, una cuenta con ceros. Y no estoy en contra de eso. Claro que uno quiere lo mejor para su familia, pero el verdadero éxito, al menos para mí, fue ver a mi madre sonreír sin preocupación. Ver a mi hermana trabajar sin depender de nadie, ver que mi esfuerzo dio fruto, aunque no en la forma que imaginé. Yo no soy hombre de muchas palabras, pero si tú, el que está viendo esto, estás lejos de casa trabajando como yo trabajé, quiero decirte algo. Tu sacrificio vale. Tu silencio también habla. Tu esfuerzo no pasa desapercibido, aunque nadie te lo diga. Dios ve. Tu familia, aunque a veces no lo sepa expresar, también ve. Y un día, de alguna manera, eso que sembraste en soledad va a florecer. No te desesperes si las cosas no salen como pensabas. No te rompas si el camino se dobla. A veces, lo que viene después de la curva es mejor de lo que esperabas. Y si alguna vez te sentiste como yo, que diste todo por los tuyos y pensaste que no lo valoraron, mira más profundo. Escucha lo que no dicen. Tal vez el amor estaba ahí, solo que en otro idioma, en forma de tierra, en forma de maíz, en forma de árbol. No todos los sueños se cumplen como los dibujamos, pero muchos se cumplen de otro modo, y eso también está bien. Si estás viendo esto desde lejos, desde una cocina, un campo, una fábrica, déjame un comentario. Dime desde dónde escuchas. Quiero saber si allá también hay otros como yo, y si tú también has vivido algo parecido, cuéntalo. Porque estas historias, las nuestras, también valen, también merecen ser escuchadas. Y si quieres seguir oyendo historias así, de paisanos que cruzaron, que lucharon, que lloraron callados, suscríbete a este canal. Aquí nadie juzga. Aquí todos sabemos lo que es dejar todo por amor. Yo soy Marco Vega, el mudo. Pero hoy quise hablar, porque mi historia, aunque sencilla, es verdadera, y porque tal vez
también sea un poquito la tuya. Gracias por escucharme. Y que Dios te acompañe, donde quiera que estés. Siempre.